en la formación médica de ustedes, ¿no? Entonces vamos a empezar nuestra clase, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan, que estén en desacuerdo, lo que sea? Ya, yo no tengo ningún conflicto de interés, por si acaso. Yo no tengo ningún conflicto de interés, por si acaso, porque dentro de lo que es el cáncer de cuello voy a tocar que son las vacunas, que son una, digamos, una forma de prevenir el cáncer de cuello que se aplica a nivel mundial. O sea, no es una cosa de que estoy propagandizando ningún tipo de vacuna. No tengo ningún conflicto de interés, ¿ya? Entonces, en primer lugar, voy a definir el cáncer, ¿no? Es una, es una alteración de las células, ¿no? Que en este caso se origina en el epitelio del cuello del útero. ¿Ya? Acá está, en el epitelio. En realidad, cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, estamos hablando básicamente de que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Esta enfermedad de transmisión sexual se da por un virus que se conoce como virus del papiloma humano. En el cuerpo humano o para el ser humano existen más o menos 200 serotipos aproximadamente de virus del papiloma humano que viven, algunos viven sin hacernos daño, incluso nos protegen si se encuentran en la piel, ¿no? Eso está demostrado. Pero hay algunos virus, que son 15, ¿no? Hasta la fecha determinados, que cuando se produce el contagio, se introducen a las células del cuello del útero, cuando hablamos de cáncer de cuello, y dan lugar a unas lesiones premalignas primero, que luego con el tiempo se van a transformar en cáncer. Pero algo muy importante tengo que decirles acá, que, que el virus del papiloma humano no solamente afecta o da lugar a lesiones en el cuello del útero, sino también a nivel de la vagina, a nivel de la vulva, a nivel del pene, a nivel del escroto, a nivel de los labios, a nivel de la lengua, a nivel del ano, a nivel de hasta la laringe, etcétera, ¿no? O sea, entonces es un virus que afecta a cualquier tipo de epitelio escamoso, cualquier tipo de epitelio escamoso, tratándose de la mayoría de los virus. Hay un solo virus, que es el virus tipo 18, que sí tiene predilección por el epitelio cilíndrico del cuello del útero. ¿Okay? O sea, el virus 18 es el único que sí se ha encontrado que afecta básicamente no el epitelio escamoso, sino el epitelio glandular del endocérvix, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se produce el ingreso del virus a, al cuerpo humano y la afectación del epitelio, ¿no? Empieza a haber primero unas lesiones que se llaman lesiones precursoras, que se conocen como lesiones intraepiteliales que están dentro del epitelio, ¿no? Y que su evolución es lenta, como dice acá, y progresiva. Más o menos se ha demostrado que cuando ingrese el virus o infecte el virus a un epitelio X, en este caso el cuello uterino, la evolución de la enfermedad ha determinado que más o menos debe pasar un tiempo aproximado entre 5 a 15 años. Que ese tiempo disminuye en casos en que las pacientes, las mujeres, tengan problemas de inmunodeficiencias, sea la inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, o la infección por el virus del papiloma, perdón, por el virus VIH, o una inmunodeficiencia relacionada a tratamiento con corticoides en pacientes que están recibiendo tratamiento eh, este, para inmunosupresores, como el caso de lupus, como el caso de artritis, como el caso de enfermedades inmunológicas, ¿no? O los pacientes que han sido trasplantados, en los cuales de todas maneras les están dando inmunosupresores para que no haya rechazo de órgano. Entonces, la evolución lenta y progresiva, esta se manifiesta, se hace más rápida en casos donde existe un problema de inmunosupresión, que también está, por supuesto, no solamente por unas deficiencias en cuanto a enfermedades que necesitan inmunosupresores, sino también a, ¿no?
de situaciones de ansiedad o depresión, ¿no? Entonces, con el tiempo, estas lesiones progresan a cáncer in situ, ¿no? Y el cáncer in situ, aquí está la definición, es un cáncer in situ, o sea, que está allí, en ese sitio nomás, es decir, que está confinado a la superficie epitelial, no ha sobrepasado la membrana basal, ¿ya? Y luego van a dar lugar a un cáncer invasor, ¿no? Este cáncer invasor, donde ya hay una transformación maligna, pasa a la membrana basal y da lugar ya a lo que es el cáncer. Entonces, lo primero que pasa, el virus se mete a la célula, lo infecta, todavía no se apropia del ADN de la célula, porque el virus para replicarse, para vivir, tiene que meterse al ADN. Entonces, todavía cuando recién lo infecta, el virus solamente está en el citoplasma. Y con el tiempo, este virus se mete al ADN y en el ADN empieza a proliferar y da lugar a las lesiones intraepiteliales y luego el virus se sigue apoderando del ADN y ya se produce un cáncer invasor. Esa es la historia de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué trascendencia tiene a nivel mundial? ¿No? Como ustedes verán, si nosotros consideramos relacionados a lo que es el cáncer ginecológico, ¿no? Tenemos que el cáncer de cuello uterino, esto es a nivel mundial, en incidencia, el cáncer de cuello uterino no es tan frecuente a nivel mundial, más frecuente es el cáncer de mama. Y en cuanto a mortalidad también hay mucha frecuencia de cáncer de mama y luego está el cáncer de pulmón. Esto es a nivel mundial, ¿no? Acá vemos los países en el mundo, los más pobres, como los países que están en África, tienen una incidencia mayor, ¿no? Y una mortalidad mayor que el resto de países que vemos acá, que corresponden a Asia, Norteamérica, Europa, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad del tercer mundo. Es una enfermedad que afecta a las poblaciones, a las poblaciones menos desarrolladas, ¿no? Por múltiples motivos que podemos discutirlo dentro de un momento, ¿no? O lo hacemos ahorita, porque esto es parte de la educación de las personas o el acceso que tienen las personas a los sistemas de salud. Los países subdesarrollados, el acceso a los sistemas de salud es muy bajo, de tal manera que no hay oportunidad de las mujeres de poderse hacer un Papa Nicolau o o una prueba de detección o un acceso incluso a la vacuna, ¿no? Que es altamente, que digamos que es actualmente la mejor manera de prevenir el cáncer de cuello. O la ignorancia de las personas, la falta de educación, la falta de conocimientos, la falta de la predisposición, etcétera, ¿no? Tiene muchos componentes sociales y demográficos, porque no es lo mismo querer vacunarse cuando vives en un lugar donde es pobre y además de eso es rural, lejos de las ciudades, ¿no? Entonces, esto demuestra demuestra de que la incidencia y la mortalidad es más frecuente en los países pobres. No, entonces hay muchas muertes, 600.000 nuevos casos, ¿no? 341.000 muertes en el año 2020 en todo el mundo, ¿no? Y en el Perú igual, en el Perú estamos en una situación, digamos, semejante a cualquier país del tercer mundo, ¿no? Y miren los lugares donde hay más cáncer de cuello uterino, ¿no? En el este, en Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali, básicamente la zona de la selva, ¿no? Entonces, y el cáncer de cuello uterino en el Perú está ocupando el segundo lugar. ¿Y cuál es el primer lugar? El primer lugar es el cáncer de mama, ¿no? ¿Y a quién afecta? A mujeres entre 15 y 44 años. Por supuesto que hay cáncer también a los 50, 60, 70, también hay, pero más frecuentemente es a esta edad, ¿no? Y es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres peruanas, ¿no? Qué es lo que se hace, cómo se hace la detección o el despistaje de cáncer uterino? Se hace mediante la prueba de Papá Nicolau, que tiene muchas deficiencias, muchísimas deficiencias.
En primer lugar, porque el Papa Nicolau tiene baja sensibilidad. ¿Qué significa esto? De que las mujeres, perdón, que si tomamos el Papa Nicolau sin mujeres, solamente en 50 o 55 o 60 va a detectar la enfermedad. Quiere decir que 40 o 50 de las mujeres que tienen el cáncer no lo va a detectar el Papa Nicolau. ¿Y por qué no lo detecta? Uno, porque no se sabe tomar. Dos, porque no lo saben leer. Tres, porque no lo saben fijar. Cuatro, porque se demora mucho en el Perú. Cinco, porque los que leen los Papa Nicolaos no están capacitados. O sea, toda una serie de situaciones que hacen de que la sensibilidad sea baja. Por eso es que en otros países y también en el Perú, en donde se pueda, por supuesto, donde económicamente se pueda, existe lo que se conoce como el co-test, ¿no? Que significa que una mujer se le toma el Papa Nicolau, pero también se le hace a la par la prueba del PVH, ¿no es cierto? La detección del PVH. Esto te da una sensibilidad más alta que llega casi al 90%, ¿no? Y además, ¿por qué no se detecta tempranamente? Porque hay baja cobertura. El Estado no llega, ¿no? Se demoran en entregar los resultados, no se siguen a los casos, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de situaciones ya sociales, una serie de situaciones económicas, demográficas, de corrupción, ¿no? Y esto es una realidad muy triste, ¿no? Cada 5 horas muere una mujer por cáncer de cuello, ¿no? Y bueno, esta estadística es un poco antigua, pero sigue siendo igual, o sea, no ha mejorado, ¿no? Hay mucha mortalidad y mucha morbilidad, ¿no? Una incidencia anual en un año, miren, número de casos nuevos, incidencia en número de casos nuevos, fue de 31.3 por 100.000 habitantes. En Sudamérica 22.2 y a nivel mundial 15.1, a nivel de mundial, pero en los países desarrollados, ¿no? Y el promedio de edad es 32.7. Porque más o menos se entiende que si las mujeres empiezan a tener relaciones sexuales a partir de los 15, 19, ya para los 32 o 35 o 40, ya ha pasado el tiempo de la historia natural de la enfermedad, donde el cáncer aparece. Bueno, aquí el riesgo de morir que ha sido medido también, bueno, no tiene mucha importancia ahorita, ¿no? Es el cáncer más frecuente en estos lugares, Ucayali, Madre de Dios, Moquegua. ¿Por qué? Porque se sabe pues que en los países, en los lugares donde los departamentos, las regiones, hay más promiscuidad, como Loreto, Ucayali, esas zonas, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Ustedes ya lo conocen, harto, seguramente ya les han dictado clase, que son inicio precoz de relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales, promiscuidad, no uso de condón, lugares de procedencia, infección de transmisión, que haya asociado a una infección de transmisión sexual como citomegalovirus, VIH, etcétera, multiparidad, tabaquismo y también inmunodeficiencia. Esos son factores de riesgo. Y este es el virus que vamos a darle una revisada ahorita, donde van a ver la importancia de este virus, ¿no? El riesgo de cáncer de cuello por este virus, solamente por ¿ah? Comparado que no tenga virus. O sea, mujeres con este virus versus las que no tienen, el riesgo es 435 veces más. Es decir, las mujeres con PVH positivo tienen 435 veces más riesgo de desarrollar cáncer que las que no tienen, ¿no? Comparado con pulmón, es 8 veces nada más. O sea, los fumadores tienen 8 veces más riesgo que los no fumadores. Y con el riesgo de mama, si es que reciben terapia de reemplazo hormonal, o sea, estrógenos, solamente es 1.3. O sea, y miren el riesgo que tiene el cáncer la infección por el virus del papiloma, ¿no? Y este es el virus. Hay, hay una clasificación que la tengo acá, que son virus de bajo riesgo, que son estos, el 6 y el 11, que están asociados a la presencia de verrugas genitales, ¿no? Y todos estos que son virus de bajo riesgo, que no producen cáncer, no están asociados al cáncer, ¿no? Los de alto riesgo son el 16 y el 18. Es decir, solamente estos dos virus causan el 70% de los cánceres.
Y si le sumamos el 31, 33, 35, 39, 45, 51 y 52, se suman 15 más. Si es que nosotros, si es que una mujer tiene estos tipos de virus, el 70, hay un riesgo 70% de que pueda desarrollar cáncer. O sea, es la causa del 70% de los cánceres, mejor dicho. Y cuando se suman los otros, ya sí llega al 85%. Y este es un dato muy importante, ¿no? Este dato es muy importante. De 10 mujeres, 8 o 9 tienen sexualmente activas, tienen el virus del papiloma. Y algunas veces alguien podrá preguntar, ¿y por qué si tienen el virus y usted me ha dicho que tienen 435 veces más riesgo de desarrollar? ¿Por qué no desarrollan? ¿Por qué no desarrollan por el sistema inmunológico? O sea, una mujer se puede infectar por el virus, puede desarrollar incluso lesiones, pero desaparecen. Las lesiones de bajo grado, por ejemplo, desaparecen a los 2 años o 3 años, desaparecen y prácticamente ya no se encuentra lesión, porque su sistema inmunológico lo elimina el virus. ¿Ok? Acá tenemos, miren, el virus 16, solo el virus 16 causa el 60% de los cánceres de cuello. Si lo sumamos el 18, lo sumamos 10 más, ya son 70% de los cánceres de cuello. Si lo sumamos el 45, el 33, el 31 y el 52, estamos llegando prácticamente al 90%. O sea, este virus 16, 18 más estos llegan al 90%. Entonces, ¿por qué les presento esta diapositiva? Porque estos virus ya están en las vacunas, perdón, estos virus ya están considerados dentro de la protección contra la vacuna, perdón, de protección de la vacuna contra el PV, contra el cáncer, ¿no es cierto? Entonces, hay una vacuna que se conoce como la nanovacuna, que tiene nueve tipos de virus que te dan una protección del 90%, ¿no? O sea, esta es la prevención que se hace ya a nivel de todo el mundo. Y esto es un virus ADN, es decir, que este virus necesita entrar a la célula al ADN para replicarse, ¿no? Existen más de 200 genotipos. Y aquí es un dato que prácticamente todos los seres humanos estamos colonizados por estos virus simultáneamente, por muchos virus, varios, ¿no? Y prácticamente no causan síntomas y forman parte de una microbiota que es saludable a la piel y la mucosa, ¿no? Y como ya ustedes ya se acordarán, el virus del papiloma es una causa necesaria, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus puede estar o debe estar para que se produzca el cáncer, pero su sola presencia no se debe pensar que la sola presencia va a desarrollar cáncer de cuello, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico, el pH de la vagina, la coinfección, la deficiencia del sistema inmunológico, la coinfección con la vaginosis bacteriana, con la clamidia, con otras enfermedades de transmisión sexual, potencia la posibilidad de desarrollar cáncer de cuello, ¿no? Y lo que les dije hace un momento, cuando una mujer inicia su vida sexual, se contagia. 8 de cada 10 tienen el virus a nivel mundial. Y sobre todo si son jóvenes de 20 a 30 años, existen estadísticas que 8 de cada 10 tienen el virus, pero la mayoría de las infecciones se resuelven espontáneamente. ¿Ok? Entonces, para que se produzca cáncer de cuello tiene que haber una infección persistente. ¿Con cuáles? Con los tipos de alto riesgo del virus papiloma humano, que se conoce como VPH alto riesgo, ¿no? Y a repetición, los más bravos, los más severos son el 16 y el 18, ¿no? En el 70% de los casos. Esta es la historia natural. Primero la infección por el virus del papiloma humano. El virus se mete al lugar donde primero entra el virus, es al citoplasma. Y ahí se empieza a replicar.
se replica por millones de copias y da lugar a una imagen citológica e histológica que se conoce como coilocito, que significa una célula que tiene un hueco, ¿no? Que parece que tuviese un hueco porque no se pinta. Se ve una zona blanquecina en el citoplasma. Ese coilocito, la presencia de coilocito en la citología o en la histología, indica que hay una infección del PBH. Luego este virus busca el ADN del núcleo y da lugar a la displasia de bajo grado, ¿no? Que se conoce también como ninguno. Luego progresa y da lugar a la displasia de alto grado, que ahora ya se sabe, lleva la terminología NIC2, NIC3. Entonces, cuando yo voy a hablar de displasia de bajo grado, voy a hablar de que estamos hablando de NIC1, que significa lesión intraepitelial de bajo grado. Cuando hablo ya de displasia de alto grado, estoy hablando de NIC2, NIC3. ¿Ok? Que se conocen como displasias de alto grado, y estas de acá, el NIC1, displasias de bajo grado. Últimamente ya la infección por el virus del papiloma también es una displasia de bajo grado. Y el cáncer in situ también es una displasia de alto grado. ¿Ok? Entonces, esta lámina la vamos a interpretar de la siguiente manera. Las lesiones de bajo grado son la infección viral por coilocito y el NIC1. Y las de alto grado son NIC2, NIC3. Aun cuando algunos digan en cáncer in situ ya es NIC3, sí, seguramente que sí, pero hay una catalogación de acuerdo a los países donde se estudia esta patología, que puede considerarse el NIC3, perdón, el cáncer in situ como lesión de alto grado. ¿Ok? Luego ya en la historia natural de la enfermedad sigue el cáncer invasor, ¿no? Aquí están las imágenes. Qué bueno. ¿Cuál es la prevención? Había grabado algo más acá, pero no se ha grabado. Vamos a ver. Prevención. Bueno, ya y la Organización Mundial de la Salud está recomendando que se vacune a todos los niños, como en el Perú, y a la vacuna se pone en las niñas a partir de los 9 años, ¿no es cierto? Y está dentro del Programa Nacional de Vacunación. Dentro de la prevención de del cáncer, tenemos que la prevención primaria se está dando en la vacunación de 9 a 14 años, niñas y niños, ¿no? Además de eso, está acompañado a la promoción y prevención de la salud, ¿no es cierto? Está la circuncisión masculina, el uso de condón, la educación sexual y la información acerca de el uso del tabaco, que también es un factor de riesgo. La prevención secundaria, que es el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Aquí hay que hacer el tamizaje con una prueba de PBH que le da alta sensibilidad, asociado al Papa Nicolau, que es conocido como GROTEST, ¿no? ¿Cuándo hacer eso? El diagnóstico temprano hay que hacerlo de forma inmediata, ¿no? Y dar un tratamiento lo más rápido posible. Y la prevención terciaria, que consiste en la cirugía, o sea, la forma como se debe curar el cáncer de cuello. En primer lugar está la cirugía. Cuando ya es inoperable, pasas a recibir radioterapia y quimioterapia conjunta. Es decir, el tratamiento del cáncer inoperable se da con dos tipos de tratamiento, radioterapia y quimioterapia, que tiene que darse conjuntamente. O sea, no es que primero se da radioterapia y después quimioterapia. No, se da los dos juntos y con un intervalo de una semana. Es decir, y podemos iniciar la quimioterapia hoy día y la radioterapia tiene que iniciarse en la semana donde hemos iniciado la quimioterapia, porque se ha demostrado que si no se da terapia conjunta, el resultado no es el más adecuado, ¿no? Y cuidados paliativos cuando la enfermedad ha avanzado, ¿no? Esta es la vacunación, ¿no? En la infección natural hay una serie de situaciones, ¿no?, que hacen que la vacuna sea mejor. O sea, no decir ya te infectaste naturalmente y te vas a defender solo. No, no pasa eso. La inmunización profiláctica ha demostrado que en el seguimiento de 10 años existe la inmunidad mantenida, ¿no? Y actualmente hay un estudio en un seguimiento de 20 años en que la inmunidad sigue presente con la vacunación.
Existe el Gardasil 9, que es 9 virus, que se pone en 3 dosis. Aunque en México y en el Perú también solamente está estilando dar 2 dosis, porque han demostrado que basta con 2 dosis para que se produzca inmunización. Se pone uno el día cero, que sería hoy día, por ejemplo, dentro de 2 meses, que sería el 11 de enero, y 6 meses, que sería 6 meses más. La vacuna bivalente ya no se da, y la vacuna que es que existe la cuatrivalente, pero prácticamente está tendencia a desaparecer, el seguro lo tiene, lo está poniendo porque es menos costosa que el Gardasil 9. La vacuna, paciente 35 años con diagnóstico actual de NI3, ¿puede recibir la vacuna? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Entonces, hay estudios que dicen que no. ¿Por qué? Porque la vacuna PBH es profiláctica, no es terapéutica. O sea, ponerte la vacuna no te va a curar, ¿no? Pero si es que la paciente se le hace una detección del virus y, por ejemplo, no tiene el virus 16, yo le pongo la vacuna y esta vacuna tiene, digamos, la vacuna para el virus 16, definitivamente hay que ponerle, ¿no? Y es más, debido a que generalmente se sospecha que la infidelidad casi no existe, o sea, perdón, la fidelidad casi no existe, entonces se recomienda que las mujeres deben ponerse la vacuna, ¿no? Deben ponerse la vacuna porque en el supuesto de que se piensa que la fidelidad no existe, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo se deben vacunar los hombres? ¿Se deben vacunar? Sí, se deben vacunar. ¿Hasta cuándo se debe vacunar? Hasta los 24 años. Y las mujeres, según lo que es la norma actual, las mujeres hasta cuándo se pueden vacunar? Hasta los 45 años. Más allá, más allá, ya la vacuna ya no tiene el efecto que tendría hasta antes de los 45 años, ¿no? ¿Ok? La vacuna no interfiere en el curso de la enfermedad. ¿Puede tener un rol en el futuro? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber reinfección. O sea, el virus puede negativizarse, pero puede reinfectarse con otra pareja. Por eso es que debemos reforzar siempre con la vacuna. Aquí está la población objetivo. Aquí ponen hasta los 26, pero en realidad es hasta los 24. El test, o sea, pedirle PBH a todo el mundo no es recomendable, no es muy caro, ¿no? Así tengamos un Papa Nicolau o verrugas, hay que continuar la vacunación y la vacuna no se pone en mujeres embarazadas. Esta es la prueba de tamizaje. Bueno, sobre esto, la, la Asociación de Oncología Ginecológica de Europa dice que las menores de 21 años no necesitan vacuna, perdón, Papa Nicolau. 21 y 29 hay que ser cada 3 años. ¿Por qué? Porque la enfermedad generalmente no avanza tan rápidamente, no se debe hacer cada 3 años. Y entre los 30 y 65 años hay 3 alternativas. El COTEST cada 5 años, Papa Nicolau cada 3 años y PBH de alto riesgo cada 5 años. Y las mayores de 65 años no necesita siempre y cuando tenga 3 resultados negativos consecutivos de Papa Nicolau o 2 COTEST negativos en los últimos 10 años. ¿Ok? Y las pacientes vacunadas, sí, de todas maneras, aunque estén vacunadas, sí hay que hacerles las pruebas de Papa Nicolau. Este es de la Unión de los en Europa, ¿no es cierto? Esas son las directivas. Por supuesto que varía de cada país, ¿eh? O sea, si vemos cómo es las directivas para la toma de Papa Nicolau o el COTES en otros países como Australia, por ejemplo, cambia. Si vemos en la India, cambia. Si vemos en Europa del Este, cambia. Si vemos en Europa del Oeste, cambia, ¿no? Si vemos en los norteamericanos, igual cambia, ¿no? Entonces, esta es otra guía, ¿no? Que tiene casi las mismas indicaciones que la guía europea, ¿no? Sobre todo porque es española, ¿no?
que es casi lo mismo. Y la prueba del PBH, si una mujer no tiene PBH, ok, tiene un valor predictivo negativo alto, ¿no? Entonces, estas pacientes ya no se deben tomar Papa Nicolau ni PBH durante 3 años, pero es importante también recalcar sobre la fidelidad, ¿no? Y últimamente, la OMS, ¿no?, recomienda la prueba del PBH junto con el Papa Nicolau, lo que se conoce como COTES, vuelvo a repetir. Esto es lo que se utiliza, la espátula de aire, es de madera, ¿no? Tiene esta forma, porque esta parte de la esquina, que es más delgada, entra el endocérvix. Y según la norma establecida de la toma de Papa Nicolau, eh, la, la toma de muestra debe tener células endocervicales, o sea, la parte interna del endocérvix, ¿no? Por eso es que tiene esta punta. Eh, También se puede utilizar el hisopo, se puede utilizar estas que son de plástico, o se puede utilizar esto que es un citocepillo, ¿no?, que se introduce siempre, es introducir al canal. Esto es la forma de extender, pero en el Perú se utiliza extender en toda la lámina, ¿no?, según las directivas del Ministerio de Salud. En Estados Unidos dicen que de esta lámina, acá está la identificación, ¿no? En este tercio se pone lo que es lo de la parte interna. En este segundo tercio, la parte externa. Y en este tercer tercio se pone del fondo de saco. Porque las células, digamos, afectadas por el virus del papiloma y ya lesionadas, caen al fondo de saco y también hay que recoger del fondo de saco. Bueno, digamos, esa es una forma de extender la muestra de Papa Nicolau en la lámina, ¿no? No es necesario, si están en el serum, no es necesario utilizar citofigador si no hay. Solamente con alcohol al 90%, ¿no? Dejarlo ahí, o ponerlo en un frasco con alcohol, o ponerlo en la mesa de la lámina y taparlo, echarle gotas de alcohol que cubra todo, basta con eso. Y si no hay alcohol, solamente se deja secar nada más. Con eso basta. Para el PBH ya se utiliza el CitoBrush, ¿no? El CitoBrush aquí está el cuello del útero y siempre introduciendo la parte más delgada dentro del cuello, y la rotación no es solamente una rotación de 360 grados, sino es rotar por lo menos 5 veces, 5 rotaciones, de tal manera que extraer la mayor cantidad de células, porque lo que hace este CitoBrush es raspar el epitelio, igual que lógicamente que el Papa Nicolau, ¿no?, que el citocepillo. Este citocepillo tiene un cepillo acá y lo que hace es raspar, ¿no?, raspa y, toma una buena muestra, ¿no? Otro método de diagnóstico es la colposcopía, ¿no?, que es un microscopio donde podemos ver a mayor aumento las células aplicando dos tipos de sustancias, ¿no? Uno es el ácido acético, que fija las proteínas de las células y lo deshidrata y da una imagen blanca, acetoblanca se conoce. Y el otro líquido que se utiliza es el Ugol. Las células afectadas por el cáncer o por las lesiones intraepiteliales ya no tienen glucógeno, mucho glucógeno, y no se pintan, porque el Ugol es glucógeno fílico, ¿no? O sea, se fija al glucógeno y toma un color caoba, ¿no? Todo eso lo pueden ver en el libro que yo he publicado, por si acaso está en el colegio médico. Tiene ese libro tiene libre acceso para cualquiera, ¿no? Entonces incluso está en la red latinoamericana de bibliotecas, o sea que está disponible para el que quiera, ¿no? Este es el cuello.
Este es el cuello, esta zona roja es el endocervix, de ahí tenemos que sacar. Lo he puesto por un motivo, ¿ya? Para explicarles lo siguiente. Ustedes ven acá esta lámina y ven, imagínense bastante, y tampoco necesitan imaginarse bastante, ¿eh? Ven que de acá para acá, donde estoy señalando, es una zona rosada. Y acá hay una diferencia, acá hay un cambio de diferencia de color, ¿no es cierto? Aquí también es rosado, pero este es, digamos, un rosado diferente a este, ¿ok? Y aquí tenemos como un pequeño margen, ¿no? Un pequeño margen, irregular, sí, por cierto, ¿no? Que hay una diferencia entre esta parte y esta parte, ¿no es cierto? Y aquí ven que eso que yo le estoy nombrando esta zona, que es diferente a esta zona en color, lo han puesto o se ha puesto como ZT, ¿no? ¿Qué ZT? Son dos iniciales de zona de transformación. Esta zona de transformación es metaplasia, es decir, un cambio de epitelio. Quiere decir que acá antes había este epitelio endocervical, estaba acá, pero por metaplasia, por un cambio de epitelio, el epitelio endocervical ha sido cubierto por células escamosas. ¿De acuerdo? Esta zona donde hay el cambio de color nos indica que este fue el epitelio escamoso original, la unión escamocolumnar original con el que la niña nació. ¿Ok? Más o menos acá. ¿Ok? Unión escamocolumnar original. Este es el epitelio escamoso metaplásico. Y acá tenemos una unión escamocolumnar que la vamos a llamar nueva. Les explico bien. La unión escamocolumnar es una unión entre el epitelio escamoso y el columnar, es decir, el epitelio poliestratificado y el epitelio cilíndrico o monoestratificado. Esa es la unión escamocolumnar. Es decir, en otras palabras, ¿cómo defino la unión escamocolumnar? Es la unión entre el epitelio escamoso y el epitelio columnar. En otras palabras, el exocervix y el endocervix. Esta es la actual, la nueva. Y cuando la niña nace, hay una unión escamocolumnar con la que nace, que está acá y que se manifiesta por el cambio de color. Todo esto es una zona, ¿no? Geográfica, si quieren, pónganle. Es un área, si quieren, que se conoce como seno de transformación. ¿Y eso qué interesa? Interesa porque en la zona de transformación es donde se origina muy probablemente la mayoría de los cánceres de cuello uterino. En la zona de transformación, que es un área entre el epitelio escamoso original con el que la niña nace y el epitelio, la unión escamocolumnar nueva con la que tenemos ya la persona adulta. Producto de que es esta unión escamocolumnar, de que se ha generado un fenómeno fisiológico que se conoce como metaplasia escamosa, ¿no? Y aquí en el hago la colposcopía, cuando hay un cuello sospechoso, cuando hay una citología normal, ni 2 ni 3 carcinoma, NIC1, la citología NIC1, una carencia satisfactoria de los papanicolaos, cuando encontramos el virus del papiloma, le hacemos el PBH y encontramos que tiene alguno de los virus, ¿no? Hay una prueba que se llama inspección visual con ácido acético que lo hacen donde no hay colposcopio. Se pone ácido acético y se pone blanco. Y como es una prueba que no utiliza el colposcopio, sino solamente utiliza el ácido acético y ver que está blanco, entonces cuando existe eso también se hace colposcopía. Bueno, y estas son las acciones estratégicas que, bueno, todo el mundo
según dice la Organización Mundial de Salud, que para el 2030 todo va a cambiar, que la verdad que no creo, ¿no? Porque no se han fortalecido los servicios de patología, las guías no se cumplen, la capacidad quirúrgica no es tan grande, no es tan cierto que se tenga acceso rápido a la radioterapia y quimioterapia, no se han fortalecido los servicios de cuidados paliativos, no hay una buena prevención primaria a nivel de todo el Perú, y si quieres en Lima puede haber un poco más, pero en provincias no. Bueno, este ya no les voy a decir porque ya saben que no. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener? Que hay que vacunar profilácticamente, ¿no? Que la historia natural ya conocemos, ¿no? Hay que vacunar hasta los 45 años. Y las conclusiones, la infección persistente del virus papiloma humano congénito es el principal factor de riesgo, ¿no? Para las lesiones primero, que no son cáncer, pero son precáncer, ¿no? O sea, cuando hablamos de NIC 1, NIC 2, NIC 3, estamos hablando de lesiones premalignas, ¿no? Si uno se infecta con el VIH, no significa que ofrece inmunidad suficiente. Si el virus desaparece, es cierto. Las lesiones desaparecen, es cierto. Las lesiones NIC 1 desaparecen en el 80% en el transcurso de los meses o años. Las lesiones NIC 2 desaparecen en el 45%. Las lesiones NIC 3 desaparecen en el 15%, pero 85% evolucionan a cáncer, ¿no es cierto? Entonces no es tan cierto que ya me infecté con el virus del papiloma y ya voy a tener inmunidad, no. ¿No? Y la prueba de PVH se encuentra actualmente en un proceso de convertirse en la prueba Gold Standard. Es caro. En otros países se utiliza el COTES, en el Perú no, porque es caro, ¿no? Bueno, y el abordaje laparoscópica ya está. Bueno, la prevención es lo mejor que puede existir. ¿Tiene alguna pregunta?